¿Es verdad que la historia de la película El camino hacia el terror es verídica? ¿Existió una familia que se alimentaba de la gente? Quédense atentos porque todo esto podría ser verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Hoy tengo un caso especialmente terrorífico. Transcurrió en Escocia por el siglo XIV durante el reinado de Jacobo. Todo pasó especialmente en la costa de Galloway, en Benany Head. Cerca de Ballantry hay un afloramiento de tierra que ingresa en el mar aproximadamente 45 metros por debajo del acantilado. Hoy en día, si uno va de visita, se puede ver la entrada a una cueva. Dicen que allí vivía una tribu de caníbales que mató aproximadamente a 1,000 personas. La gran familia salvaje vivió allí casi por 25 años, cometiendo asesinatos, alimentándose de sus cuerpos y tomando su sangre como vampiros, y todo esto sin que nadie los descubriera. Hoy te voy a contar una de las historias de canibalismo más terroríficas de la historia. Pero bueno, como siempre te digo, quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy, que de antemano, como ya escucharon, es bastante intenso. Bueno, antes de comenzar con el caso del día de hoy, ya saben que me gusta tomarme un momentito breve para invitarlos a que se unan a esta familia. Si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana, y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y el contenido de este canal dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y ahora sí, entremos en esta historia increíble. Comencemos conociendo al líder de la tribu. El líder de la tribu era Alexander Sweeney Benany. Nació el 4 de marzo de 1634 en East Lothian, a unas 8 o 9 millas al este de Edimburgo. Y de antemano, una disculpa porque sé que no voy a pronunciar correctamente los nombres de estos lugares, pero haré lo mejor que pueda. Al parecer, este hombre era bastante vago y no le gustaban los trabajos que requerían gran esfuerzo físico. Ciertamente no creía en que debía esforzarse tanto trabajando para obtener las cosas esenciales de la vida. Era un hombre rústico, tosco y sin ningún tipo de educación. La religión para él no significaba absolutamente nada y no poseía valores éticos ni morales. Y por sobre todo, carecía de empatía. Y este rasgo fue, como pueden imaginarse, determinante en los actos de terror que cometió a lo largo de su vida adulta. El padre de Alexander era todo lo contrario y no podía soportar las actitudes de su propio hijo. El hombre era muy trabajador y honesto. Se dedicaba a excavar zanjas y cortar ramas, arbustos y cestos. También se le conoció por su oficio de panadero. Intentó llevar por el buen camino a su hijo, empleándolo en la empresa familiar, pero como pueden imaginarse, esto no resultó para Alexander. Él no estaba hecho para eso. Su padre se cansó de la personalidad de su hijo, de que no le gustara trabajar, y esto hizo que lo enfureciera al grado de que lo echó de la casa y de la familia. Una vez solo, debía empezar a valerse por sí mismo, y la actividad que se adaptó mejor a él fue la de asaltar y robar a los habitantes de Edimburgo. Al mismo tiempo, Benany se topó con una mujer del pueblo llamada Agnes Douglas, que tenía ciertos atributos muy seductores para él y rápidamente se enamoró de ella. El problema aquí de este romance era que la mujer estaba acusada de brujería por los habitantes del pueblo.
Ellos aseguraban que Agnes había hecho sacrificios humanos y también se había conjurado con el diablo. O sea, imagínense los rumores en aquel entonces y el pensar que esto de cierta manera pudiera ser realidad. Pronto, al ser descubierta esta información, esta mujer tuvo que escapar y Alexander no dudó en seguir sus pasos. Estaba a la vista que estaban hechos el uno para el otro, por decirlo así, ya que estos tenían personalidades muy similares. Ambos emprendieron viaje hacia la zona rural de Galloway y la soledad los llevó a tomar decisiones extremas y tabús. Como ya era costumbre para Alexander, comenzó a robarles las pertenencias a todas las personas con las que se cruzaba. Paradójicamente, los objetos que obtenían de esos robos no les servían absolutamente para nada, ya que no tenían nada con qué cambiar esas cosas. Y cuando se topaban con alguna tienda de alimentos, los vendedores se negaban a negociar con ellos porque sabían que ambos eran ladrones. La pareja no podía acceder al alimento, o sea, algo tan básico y esencial para la sobrevivencia de un ser humano. Y esto hizo que, la vida de ambos comenzara a desmoronarse y a estar en riesgo. Fue allí cuando Agnes convenció a Alexander de la única cosa que podía salvarlos para no morir de hambre: alimentarse de carne humana. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Así de loco como suena, fue la opción que mejor les cuadró a este par. Ante la nueva actividad elegida, cuando atacaban a una persona que tenía la desgracia de cruzarse con ellos, los mataban y se los comían. Los restos humanos que quedaban esparcidos en la zona del ataque tenían la apariencia de haber sido atacados por animales, así que en principio nadie en la zona sospechó nada. Una vez establecida la forma que obtenían el alimento, bastaba solo encontrar un lugar donde albergarse. Cercana a la costa, una porción de rocas y tierras que se adentraban al mar poseía una cueva. Esta especie de escondite contaba con la ventaja de que en el momento en que la marea era alta, la entrada quedaba totalmente tapada por el agua, volviéndose invisible. La cueva que adoptaron como casa se situaba a tan solo 2,5 kilómetros al sur del pueblo de Lendal-Foot, cerca de Girvan. Tenía casi 200 metros de profundidad, era un sitio seco y amplio. Además, cercano a la cueva, había un sendero que llegaba hasta un embarcadero que usaban los viajeros para ir a Irlanda. Entonces, Alexander pensó que era un lugar estratégico, ya que por ahí iban a circular los tripulantes y de esa forma no iba a ser difícil conseguir alimento cerca de su guarida. Ellos se fueron, como pueden imaginarse, reproduciendo. Tuvieron 8 niños y 6 niñas. Estando tan lejos de la civilización, esas criaturas fueron creciendo como pequeños animalitos y ellos mismos, Alexander y Agnes, fueron tomando formas y costumbres por fuera de cualquier tipo de civilización. Las criaturas, incluso Beanin y Agnes, pese a que sabían hablar, comenzaron a comunicarse por sonidos de manera bruta y siempre haciendo uso de la fuerza física, o sea, literal como animales salvajes. Claro está que al ser más bocas para alimentar, era necesario más alimento. Así que los hijos de Beanin fueron adiestrados para la cacería humana y todos trabajaban en conjunto. Los hijos crecieron y, como pueden imaginar, las necesidades físicas y biológicas se hicieron presente. Comían, bebían y mantenían relaciones íntimas entre ellos. Y como fruto de esto, tuvieron descendencias con múltiples malformaciones. Más allá de las deformidades por las relaciones incestuosas, su cuerpo lucía diferente.
Pensemos por un momento que el cuerpo de un caníbal que caza con su cuerpo va moldeando y dando las características para que la acción sea precisa, eficaz y rápida. Sus manos posiblemente sean más grandes, con dedos anchos, sus dientes más grandes y filosos, los músculos mucho más fuertes en comparación con otra persona que no se alimentaba de esta forma. La cueva albergaba muchos integrantes de esta particular tribu y de cierta manera también construyeron su propia organización. Todos ellos participaban en la caza humana. Para ellos significaba simplemente ir en busca de su alimento. Algunos vigilaban y otros eran los encargados de atacar a la presa. Esta actividad la realizaban de noche, ya que la poca visibilidad les colaboraba para ser más asertivos. Los habitantes del pueblo comenzaron a alarmarse cuando se enteraron de las desapariciones de viajeros en la costa de Galloway y los habitantes de la zona. Nadie entendía bien qué estaba pasando, algunos le restaron importancia y otros inventaron cuentos o mitos que justificaban esa extraña situación, pero debido a que la situación continuaba y también de cierta forma empeoraba, en más de una oportunidad se organizaron varias búsquedas para descubrir qué estaba sucediendo realmente. En esas expediciones existían muchas cosas que les llamaban la atención. Una de esas fue la llamativa cueva en esa porción de rocas que se metía en el agua. Pero si nos ponemos a pensar, a decir verdad, era bastante difícil que alguien se escondiera allí, ya que como lo mencioné anteriormente, cuando la marea subía, el ingreso quedaba totalmente tapado y bloqueado. Más allá de las exhaustivas búsquedas e investigación, no hallaron absolutamente nada que les diera algún indicio de lo que en realidad estaba sucediendo. Así que, bueno, como suele pasar cuando hechos espeluznantes ocurren en algún determinado lugar, los habitantes entraron en pánico total y trataron de encontrar un culpable. Además de que las personas desaparecían, como ya lo mencioné también, se encontraban restos humanos, desmembrados y esparcidos en la costa. Nadie podía explicar estos sucesos y así fue como comenzaron a decir que se trataba de ataques de una manada de lobos e incluso que era un hombre lobo el causante de estas muertes. Se inició así una verdadera caza de brujas que se cobró la vida de muchos inocentes. Los habitantes del pueblo lincharon a varias personas, a muchas otras se les detuvo y torturó para intentar sacarles algún tipo de confesión o información, pero claro estaba, todo esto era inútil. La mano que ejecutaba estos actos no habitaba en el pueblo. Un día, cuando el sol comenzaba a descender, una pareja de comerciantes tuvieron la desgracia de elegir ese maldito sendero para regresar a su casa. Allí estaba la tribu caníbal al acecho, esperando que alguien pasara por allí y ellos lo convirtieran en alimento. Y así fue. Organizaron el ataque en unos pocos segundos. Aproximadamente eran 30 los baní que los rodeaban, se lanzaron sobre la mujer, la tiraron del cabello y con una velocidad sorprendente, los más fuertes la devoraron. Y luego las mujeres bebieron su sangre. Oh my God, algo bastante descriptivo, pero eso fue lo que pasó. El esposo de esta mujer, de la víctima, llevaba consigo una espada y una pistola que enseguida utilizó para tratar de defenderse del grupo de caníbales que se dirigía hacia él. El hombre estaba horrorizado por lo que acababa de presenciar y, por supuesto, temía por su vida. Estos individuos se lanzaron sobre él, pero este hombre correría con otra suerte. Logró defenderse con sus armas, hirió a alguno de ellos y con la ayuda de unos lugareños que escucharon y vieron lo que estaba sucediendo, se acercaron y lograron disparar al resto del clan Baní.
Evidentemente algo los asustó y decidieron dar por finalizada la cacería. Y este hombre corrió con suerte. La escena vivida para este hombre lo choqueó totalmente. O sea, imagínense. Las imágenes de horror permanecían en su cabeza. Esos seres salvajes habían terminado con la vida de su esposa. Pese a esto, junto a los lugareños, se dirigió de inmediato hacia las autoridades del pueblo para dar conocimiento de lo sucedido. Estos actos seguramente estaban relacionados con la cantidad de personas desaparecidas en el transcurso de casi 25 años. O sea, 25 años se me hace un tiempo larguísimo para que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando en este lugar. Pero bueno, cuando el rey se enteró de todo esto, decidió hacerse cargo él mismo del asunto y ordenó enviar a 400 hombres y perros a una cacería en el terreno donde había sucedido los hechos que les acabo de mencionar y también a lo largo de la costa cerca de Ballantrae. Los mitos y las leyendas que se habían tejido entre los habitantes del pueblo eran mucho menos terroríficos de lo que pues había ocurrido esa noche con este comerciante y con su esposa. En principio abordaron el camino maldito y no hallaron rastros ni indicios de nada. Y luego se aproximaron a la costa. Allí lo que encontraron fue algo realmente macabro y que nadie quisiera algún día tener que ver o experimentar. Había a lo largo de toda la playa restos humanos. Los hombres que se encontraron con este horroroso o esta horrorosa imagen, este cuadro, dijeron que las partes parecían roídas por dientes humanos. Y bueno, es que Alexander y su familia habían decidido desechar todas las partes que ya no iban a consumir y las regaron por toda la playa. O sea, literal, dejando la evidencia, ¿no? Luego de esa escena de terror, divisaron un pasadizo entre las rocas, o bueno, mejor dicho, una cueva. Ya al ingresar, un fuerte, imagínense, olor a podrido los invadió mientras caminaban hacia el interior de esta cueva. Podían ver hacia los costados, de igual manera, restos de partes humanas y de todo tipo de partes. ¿Okay? No quiero entrar mucho en detalle porque de por sí este caso ya está, intenso. Muchos de estos restos secos y encurtidos estaban metidos en barriles de madera y otros simplemente estaban desechados por el suelo. Estaban, o sea, para las personas que se encontraron con estas cosas o esta escena, el olor era bastante intenso, pero para este grupo o esta tribu de caníbales, pues ellos estaban muy acostumbrados a convivir con ese entorno y ese olor tan penetrante que yo creo que ya se les hacía normal. También las personas al entrar a esta cueva vieron joyas, prendas de vestir y dinero que ellos pues no iban a utilizar nunca por razones obvias. Los hombres continuaron caminando y adentrándose más se encontraron con la gran tribu. Algunos dicen que eran 20 y pico y otros aseguran que llegaron a ser 48 los integrantes del clan Benani. Lo cierto es que eran demasiados los que componían esta comunidad salvaje, caníbal e incestuosa. En el instante que los encontraron, la gran familia estaba celebrando un gran y espeluznante festín. Seguramente pues ya comprenden lo que les estoy tratando de decir y se lo imaginan. Algunos estaban alimentando y los más pequeños jugaban con el resto de los cuerpos. ¿Ok? Ya ustedes imagínense, ¿no? Además, habían unas especies de como lentejuelas o cuentecillas realizadas con restos humanos y otros tipos de adornos. Realmente esto era un cuadro dantesco, la imagen con la que se encontraron dentro de esta cueva, o sea,
Si yo que lo estoy contando se me hace algo fuerte, ustedes que lo están escuchando también, ahora imagínense verlo con tus propios ojos. No quiero ni imaginármelo. Los hombres en este momento pues intentaron someterlos a golpes y todos ellos presentaron obviamente resistencia. Lucharon como seres poseídos hasta que finalmente lograron confinarlos y se los llevaron de la cueva. Pero algunos de estos caníbales en el tumulto lograron escaparse. Arrastrados y encadenados los llevaron camino a Edimburgo. La autoridad del rey se impuso fuertemente y fueron ejecutados sin juicio, aunque bueno, otras fuentes dicen que sí fueron justamente juzgados. De un modo o del otro, el resultado fue el mismo. A las mujeres las quemaron en la hoguera. Y bueno, hay que tener en mente que en ese entonces sobrevolaba la idea de las brujas en la sociedad y ese fue el castigo elegido para ellas. Pero los hombres, por otro lado, también sufrieron ciertas atrocidades. A estos les cortaron las manos, los pies, las partes íntimas, los colgaron dejándolos así morir desangrados. Un final bastante fuerte, pero pues lo que ellos también hicieron fue bastante brutal y salvaje. Las mujeres y niños vieron todo. Estos estaban clavados en estacas y después ardieron en el fuego. Los únicos que sabían hablar, recordemos que era Angus y Alexander. Ella guardó silencio y las personas a cargo del castigo se dirigieron a él. Este poco les contestó y lucía como una persona sin ninguna clase de remordimiento. Sin embargo, repitió en varias oportunidades la siguiente frase: esto no terminó, nunca terminará. Hay que ponernos a pensar que muchos de los hijos de Ben-Ani murieron sin entender por qué los estaban matando. Pensemos que ellos, bajo su propio juicio y su manera de vivir, nada de lo que hacían estaba mal. Es más, si es que este tipo de parámetros como bien o mal existían en sus vidas. Eran personas básicamente criadas no solo lejos de la civilización, sino que formadas en total salvajismo. Y puedo imaginar que pues algunos de ellos estaban completamente confundidos y no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Tanto los actos de Ben-Ani y su tribu como la ejecución impartida por el rey fueron sucesos que marcaron tremendamente al pueblo escocés. Todo lo descrito pertenecía en esa época a los castigos de ahorcamiento y descuartizamiento a los hombres acusados de traición. Y bueno, podemos pensar y decir que en varios pueblos rurales, lejos de la concentrada civilización, sitios donde la pobreza era extrema, no es extraño pensar en que quizás más de una persona apremiada por la situación se volviera a la práctica caníbal. Varios investigadores, y escuchen esto bien, varios investigadores y escritores aseguran que no existe evidencia suficiente que confirme que Alexander Sweeney Ben-Ani y su tribu caníbal en verdad existió. ¿Creen que forma parte de una simple, o bueno, no simple, sino de una gran leyenda? La historia apareció por primera vez en El sangrante registro de malhechores, que fue una obra popular de la literatura inglesa de los siglos XVIII y XIX. Esta en principio nació como un boletín popular mensual de ajusticiamientos escrito por un vigilante de la prisión de Newgate de Londres. Sin embargo, es un mito efectivamente instalado en Escocia que contribuye y forma parte de su circuito turístico. Es tan fuerte esta leyenda que incluso existe una canción que dice así: no vayas por Galloway,
pues has de saber que Swanee Bani te espera allí. Cuídate de Swanee Bani, no dejes que derribe tu caballo. Oh my God, imagino cómo se escucha esto, la verdadera canción. Oh my God. Como parte de la leyenda, existe una versión que cuenta que los hombres que fueron en busca de los caníbales nunca ingresaron a la cueva, que ellos colocaron pólvora en el ingreso para provocarles la asfixia y salieran de su guarida. Las cifras de la cantidad de víctimas varían, aunque todos se aproximan a las 1000. El momento en la historia también tiene sus contradicciones. Hay quienes aseguran que Alexander y su tribu en verdad habrían vivido en el siglo XIV y no en el reinado de Jacobo por el siglo XVI. Otro dato que varía es la cantidad de descendientes, aunque la mayoría coincide que fueron 8 hijos y 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas. Se dice también que esta leyenda fue tomada y utilizada por los ingleses en la época de las rebeliones jacobitas para hacer quedar a los escoceses como verdaderos salvajes. La relación entre ambos países era tirante, ya sea por el territorio o por la forma de gobierno de la iglesia. También se dice que es un cuento popular que sirve como una especie de recordatorio de las hambruras que sufrió Escocia, tiempos donde las personas no tenían que comer y se alimentaban de seres humanos. Y de esta historia se desprende otro mito que ya es parte de la cultura popular de ese país y de cierta forma sostiene la veracidad de la leyenda. Se dice que en el preciso momento en que la tribu de Bananí es encontrada en la cueva, obligada a someterse y llevados prisioneros, una de las hijas de Alexander logró escaparse. La mujer, luego de separarse de su familia, se instaló en Girvan y allí mismo plantó un árbol dulce y se conoce como el árbol peludo. Pasado el tiempo, cuando los aldeanos conocieron el pasado de su familia, pese a ser una ciudadana respetada, en repudio decidieron colgarla de una rama del mismo árbol que ella misma plantó. La dejaron allí hasta que finalmente perdió la vida. Muchos dicen que el árbol peludo aún está vivo, aunque, se desconoce exactamente la ubicación del mismo y de hecho se están haciendo investigaciones para hallar su ubicación real. Se dice que los que tuvieron la aventura de encontrarlo aseguran que si te quedas parado debajo de sus ramas, aún puede escucharse el sonido del cadáver de la hija de Bananí balanceándose. Oh my God. Leyenda o no, seguramente ustedes tienen una posición sobre lo que les acabo de contar. Lo que sí puedo afirmar es que la frase de Alexander Swanee Bani terminó siendo muy cierta, ya que la historia de su vida aún sigue vigente. Recordemos sus palabras. Esto no terminó, nunca terminará. Oh my God, una historia bastante fuerte, pero ¿será verdad o será mentira? ¿O será la vieja del otro día? ¿Ustedes qué creen al respecto de esta historia? La verdad es que tiene detalles súper intensos, súper fuertes. En estos tiempos, pues ya no es difícil creer que estas cosas puedan pasar, pero y en aquellos tiempos, creo que todo es posible en el mundo. Si el hombre lo puede imaginar, creo que se puede llevar a la realidad. De haber sido una historia verídica, pues creo que esta pareja realmente no estaban bien mentalmente, obviamente. Y de ser una leyenda, pues qué leyenda, porque sí te ponen los pelos chinitos y pues te dan ganas de no visitar ese lugar. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que esto es algo que pasó o creen que simplemente es una leyenda?
como las muchas leyendas que tenemos, por ejemplo, en México. Cuéntenme, ¿qué opinan al respecto? Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, déjenme este emoji que ven por aquí y no se vayan sin dejarme esos deditos arriba. Recuerden compartir, comentar, todas esas cositas que ya saben que le ayudan a mi trabajo, al contenido. Todo tipo de interacción es bien recibida. En pantalla les dejo las redes sociales y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Y si van a este lugar, tengan mucho cuidado.